La observación participante. La historia de la observación participante como un método. La observación participante es considerada como un artículo principal en estudios antropológicos, especialmente en estudios etnográficos, y ha sido usada como un método de recolección de datos por más de un siglo. Tal como lo relatan The Walt in the Walt, uno de los primeros casos de su uso involucró el trabajo de Frank Hamilton Cushing, quien pasó 4 años y medio como un observador participativo con la gente del pueblo Zuni. Durante este tiempo, Cushing aprendió el idioma, participó en las costumbres, fue adoptado por un miembro de la tribu y se inició en el sacerdocio. Dado que no publicó mucho acerca de esta cultura, se le criticó que se había convertido en un nativo, queriendo decir que había perdido su objetividad y por lo tanto su habilidad para escribir analíticamente acerca de la cultura. Mi propia experiencia al hacer investigaciones en comunidades indígenas, que empezó hace 10 años con mi disertación doctoral etnográfica sobre las impresiones que las mujeres Musquosh tenían sobre el trabajo, experiencia que ha continuado desde entonces, me lleva a creer que si bien este pudo haber sido el caso, también es posible que él tuviera a la gente Zuni en una estima tan grande que creyó irreverente o poco conveniente el hacerlo. En mi propia investigación he estado titubeando sobre escribir acerca de ceremonias religiosas u otros aspectos sobre la cultura indígena que he observado. Por ejemplo, por temor a relatar información que mis participantes u otros miembros de la comunidad podrían sentir que no debería de compartirla. Cuando comencé a realizar mi estudio etnográfico sobre la cultura Musquosh, fui advertida de varios incidentes de los cuales se había descubierto que investigadores habían tomado información obtenida de entrevistas o observaciones y que habían publicado sus hallazgos sin permiso de la gente Creek, o que lo habían hecho sin dar el crédito adecuado a los participantes que habían compartido sus vidas con los investigadores. Poco tiempo después, en 1888, Beatrice Potter Weave estudiaba los barrios pobres durante el día y retornaba a su privilegio estilo de vida en la noche. Tomó un trabajo como cobradora de renta para interactuar con la gente en los edificios y oficinas, y tomó un trabajo como costurera en un taller del sudor para comprender mejor sus vidas. Luego comenzó la década de 1920. Malinowski estudió y escribió acerca de su participación y observación de los Taurians, un estudio que Bernard llama una de las más citadas discusiones sobre métodos de recolección de datos antropológicos. Por ese tiempo, Margaret Mead estudió los videos de jovencitas adolescentes samoanas. El acercamiento de Mead a la recolección de datos difería de la de su mentor, el antropólogo Frank Boas, quien enfatizó el uso de textos y materiales históricos para documentar la desaparición de culturas nativas. En lugar de eso, Mead participó en la cultura viviente para registrar sus actividades culturales, concentrándose en actividades específicas, en lugar de participar en actividades de la cultura en general, como lo hizo Malinowski. En 1874, el Instituto Real Antropológico de Gran Bretaña había publicado un manual de métodos llamados Notas e Interrogantes sobre Antropología, el cual fue revisado varias veces hasta 1971. Stocking dividió la observación participante como un método etnográfico de recolección de datos en 3 fases: participación, observación e interrogación, señalando que Malinowski y Mead enfatizaban ambos el uso de la observación y la interrogación, pero no de la participación. Sugiere que tanto Mead como Malinowski sostuvieron posiciones de poder dentro de la cultura que les permitió recoger datos desde una posición privilegiada, mientras que los etnógrafos tradicionalmente intentaron entender a los otros a través de observarlos y escribir informes detallados de las vidas de dichos otros desde una perspectiva externa. Más recientemente, los sociólogos han tomado una perspectiva más interna a través de estudiar los grupos en sus propias culturas. Estos estudios sociológicos han colocado en tela de juicio la postura o posición del observador y han generado más acercamientos creativos para dar voz a los otros en la presentación de hallazgos en sus estudios. Por los años 1940, la observación participante fue ampliamente usada tanto por antropólogos como por sociólogos. Los estudios previamente anotados fueron de los primeros en usar el proceso de observación participante para obtener datos con el fin de entender varias culturas, de modo que son considerados como lecturas necesarias en las clases de antropología. ¿Por qué usar la observación para recoger datos? Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos y verifican cuánto tiempo se está gastando en las determinadas actividades. La observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de los términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio,
descortés o sensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes. DeWalt y DeWalt creen que la meta para el diseño de la investigación usando la observación participante como un método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del método. Sugieren que la observación participante sea usada como una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones que puedan ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno en estudio. La validez es mayor con el uso de las estrategias adicionales usadas con la observación, tales como entrevistas, análisis de documentos o encuestas, cuestionarios u otros métodos más cuantitativos. La observación participante puede ser usada para ayudar a responder preguntas de investigación, para construir teoría o para generar o aprobar hipótesis. Cuando se diseña un estudio de investigación y se determina si usar la observación como un método de recolección de datos, uno debe considerar los tipos de preguntas que están guiando el estudio, el sitio en estudio, qué oportunidades están disponibles en el sitio para la observación, la representatividad de los participantes de la población en este sitio y las estrategias a ser usadas para almacenar y analizar los datos. La observación participante es un paso inicial en estudios etnográficos. Schensul y Lecomte listan las siguientes razones para usar observación participante en la investigación. Identificar y guiar relaciones con los informantes. Ayudar al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales. Mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social y tabús. Ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esa manera facilitar el proceso de investigación y proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los participantes. Bernard lista 5 razones para incluir la observación participante en los estudios culturales, cada uno de los cuales incrementa la validez del estudio. 1. Hace posible recoger diferentes tipos de datos. Estar en ese espacio durante un periodo de tiempo familiariza al investigador con la comunidad y por consiguiente facilitándole involucrarse en actividades delicadas a las cuales generalmente no habría sido invitado. 2. Reduce la incidencia de reactividad o la gente que actúa de una forma especial cuando advierte que están siendo observados. 3. Ayuda al investigador a desarrollar preguntas que tienen sentido en el lenguaje nativo o que son culturalmente relevantes. 4. Otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura y otorga credibilidad a las interpretaciones que da la observación. La observación participante también faculta al investigador a recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos a través de encuestas y entrevistas. 5. A veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está estudiando. Ventajas y desventajas del uso de la observación participante. DeMonk y Szabo revelan varias ventajas de usar la observación participante por encima de otros métodos de recolección de datos. Esto incluye el hecho de que ofrece acceso a la cultura entre bastidores. Permite también una descripción ricamente detallada que ellos interpretan como un poner de relieve el objetivo que se tiene de describir comportamientos, intenciones, situaciones y eventos que son comprometidos por los informantes, y provee oportunidades para ver o participar en eventos no programados. DeWalt y DeWalt añaden que mejora la calidad de la recolección e interpretación de datos y facilita el desarrollo de nuevas preguntas e hipótesis de investigación. DeMonk y Szabo están de acuerdo en varias desventajas de usar la participación como método, incluyendo el hecho de que a veces el investigador pueda no estar interesado en lo que ocurre más allá de un nivel superficial y los lectores externos tengan que apoyarse en lo que relatan los informantes clave. La controversia Mead-Freeman ilustra cuán diferentes son las comprensiones que adquieren diferentes investigadores de lo que observan basados en los informantes clave usados en el estudio. Problemas relacionados a la representación de eventos e interpretaciones subsecuentes pueden ocurrir cuando los investigadores seleccionan informantes clave que son similares a ellos o cuando los informantes son líderes de comunidades o participantes marginales. Para aliviar este problema de sesgo potencial, Bernard sugiere evaluar previamente a los informantes o seleccionar participantes que son culturalmente competentes en el tópico en estudio. Johnson y Seig discuten la observación participante como una fuente de descripción errónea en la investigación del comportamiento. Notan que la información recogida por los antropólogos no es representativa de la cultura, teniendo en cuenta que los datos recogidos por estos investigadores son capturados con base en los intereses individuales que tiene el investigador en un escenario o comportamiento, más que ser representativo de lo que realmente ocurre en una cultura.
Por ejemplo, reportan que se han recogido más datos sobre actividades religiosas o políticas que sobre su comer o dormir, porque las actividades políticas y religiosas son más interesantes para los investigadores que las actividades de comer o dormir, y esto siendo que la cantidad de tiempo que los miembros de la cultura pasaban en actividades políticas religiosas eran menos del 3%, mientras que el tiempo que gastaban comiendo o durmiendo era más del 60%. Tales acciones sesgaban la descripción de actividades culturales. Para aliviar este problema, abogan por el uso de procedimientos sistemáticos de observación para incorporar técnicas rigurosas de muestreo y registro de comportamientos, para evitar que los investigadores omitan ciertos aspectos de la cultura. Su definición de observación estructurada se dirige hacia quienes están siendo observados, cuándo y dónde están siendo observados, qué se está observando y cómo se registran las observaciones, aplicando más una observación cuantitativa que participativa. Limitaciones de la observación. Varios investigadores han notado las limitaciones involucradas en el uso de las observaciones como una herramienta para recolección de datos. Por ejemplo, DeWalt y DeWalt anotan que los investigadores masculinos y femeninos tienen acceso a diferente información, puesto que tienen acceso a personas, escenarios y cuerpos de conocimiento diferentes. La observación participante está dirigida por un humano sesgado que sirve como instrumento de recolección de datos. El investigador debe entender cómo su género, sexualidad, etnia, clase social y aproximación teórica pueden afectar la observación, análisis e interpretación. Senchel y Lecomte se refieren a la participación como a una inmersión total en una cultura desconocida para estudiar las vidas de los otros a través de la participación del investigador siendo un residente o miembro de tiempo completo, a pesar que anotan que la mayoría de los observadores no son del todo participantes en la vida de la comunidad. Hay un número de cosas que determinan si el investigador es aceptado en la comunidad, incluyendo su apariencia, etnia, edad, género y clase social. Por ejemplo, otro factor que mencionan que puede bloquear la aceptación se relaciona a lo que ellos llaman características estructurales, esto es, costumbres, normas culturales que existen en la comunidad en torno a la interacción y el comportamiento. Entre las razones que mencionan para que un investigador no sea incluido en actividades están una ausencia de confianza, la incomodidad de la comunidad por tener un forastero ahí, peligro potencial para la comunidad o el investigador, y la carencia de fondos de la comunidad para apoyar al investigador en su indagación. Un investigador puede ser excluido a través de mecanismos como el uso por los miembros de la comunidad de un lenguaje desconocido para él, o el cambiar de un lenguaje a otro que no es entendido por este, el cambiar el tema cuando el investigador llega, su renuncia a responder ciertas preguntas, el alejarse al investigador para hablar fuera del alcance de su oído o no invitarlo a eventos sociales. Senchel y Lecomte señalan además que todos los investigadores deberían esperar tener un sentimiento de ser excluidos en algún punto del proceso de investigación, particularmente al comienzo. Advierten que lo importante es que el investigador reconozca lo que esa exclusión significa con respecto al proceso de investigación y que después de que éste ha vivido en la comunidad por un tiempo, es probable que la comunidad lo haya aceptado en cierto grado. Otra limitación al llevar a cabo observaciones es descubierta por DeWalt y Weyland. El investigador debe determinar hasta qué punto participará en las vidas de los participantes y debe decidir si intervendrá o no en una situación dada. Otra limitación potencial que mencionan es el sesgo del investigador. Perciben que a menos que los etnógrafos usen otros métodos que simplemente la observación participante, hay una posibilidad de que les falte reportar los aspectos negativos de los miembros de la cultura. Incentivan al investigador novato a practicar la reflexión al comienzo de la investigación para ayudarle a comprender los prejuicios que tiene y que podrían inferir con la correcta interpretación del observado. El sesgo del investigador es uno de los aspectos de la investigación cualitativa que ha llevado a la idea de que esta es más que subjetiva y no tanto objetiva. De acuerdo a Ratner, algunos investigadores cualitativos creen que uno no puede ser objetivo y subjetivo al mismo tiempo, mientras que otros creen que los dos aspectos pueden coexistir, que la subjetividad de uno puede facilitar la comprensión del mundo de los otros. Opina que cuando una reflexión sobre sus propios prejuicios puede reconocer aquellos que pueden distorsionar el entendimiento y reemplazarlo con aquellos que le ayudan a ser más objetivo. De esta manera, sugiere, el investigador está siendo respetuoso con los participantes a través del uso de una variedad de métodos para asegurar que lo que él piensa está siendo dicho, y de hecho, concuerda con la comprensión del participante. Brewer y Roth usan una variedad de métodos para la producción de conocimiento, incluyendo, por ejemplo, el situarse en varios puntos de vista, distintos marcos de referencia,
tales como relatividad especial o temporal, esquemas de percepción basados en la experiencia y la interacción con el contexto social, comprendiendo de cualquier interacción cambia el objeto observado. Usando diferentes acercamientos a la recolección y observación de datos, en particular, nos conduce a un entendimiento más rico del contexto social y los participantes ahí involucrados. Schenzel y Lecomte también sugieren que la observación está filtrada por los marcos interpretativos que se tienen y que las observaciones más precisas están moldeadas por los marcos teóricos formativos y atención escrupulosa al detalle. La calidad de la observación participante depende de la habilidad del investigador para observar, documentar e interpretar lo que ha observado. Es importante que en etapas tempranas del proceso investigativo el investigador tome notas de campo de observaciones precisas, sin imponer categorías preconcebidas de su propia perspectiva teórica, pero sin permitirles emerger de la comunidad en estudio. Las posturas del observador. El grado al cual el observador se involucra a sí mismo en participar en la cultura estudiada hace una diferencia en la calidad y cantidad de datos que podrá recoger. Gold suministra una descripción de las posturas del observador que complementa la explicación de Beaufort-Juncker de 4 posturas teóricas para investigadores que dirigen observaciones de campo. Gold relata las 4 posturas de observación como sigue. 1. En un extremo está el participante completo, quien es un miembro del grupo que está siendo estudiado y quien oculta el grupo su rol de investigador para evitar interrumpir la actividad normal. Las desventajas de esta postura son que el investigador puede carecer de objetividad, los miembros del grupo pueden sentir desconfianza del investigador cuando el rol de investigador es revelado, y la ética de la situación es cuestionable porque los miembros del grupo están siendo engañados. 2. En la postura del participante como observador, el investigador es un miembro del grupo estudiado y el grupo es consciente de la actividad de investigación. En esta postura, el investigador es un participante en el grupo que observa a los otros y que se interesa más en observar que en participar, dado que su participación es un supuesto, pues él es miembro del grupo. Este rol también tiene desventajas, en que hay un intercambio entre la profundidad de los datos revelados al investigador y el nivel de confidencialidad brindado al grupo por la información que ellos ofrecen. 3. La postura del observador como participante faculta al investigador a participar en las actividades grupales como es deseado. Si bien el rol principal del investigador en esta postura es recoger datos y el grupo estudiado es consciente de las actividades de observación del investigador. En esta postura, el investigador es un observador que no es un miembro del grupo y que está interesado en participar con un medio para ejecutar una mejor observación y de aquí generar un entendimiento más completo de las actividades grupales. Merriam señala que mientras en esta situación el investigador puede tener acceso a mucha gente diferente de la cual puede obtener información, los miembros del grupo controlan la información que se le da. Como apuntan Adler y Adler, este rol de membresía periférica faculta al investigador a observar e interactuar lo suficientemente cerca con los miembros para establecer la identidad de un miembro sin participar en aquellas actividades constituyentes de la esencia de la membresía al grupo. 4. La postura extrema opuesta del participante completo es la del observador completo, en la que el investigador está completamente oculto mientras observa, o cuando éste se halla de plena vista en un escenario público, pero el público estudiado no está advertido de que lo observa. En cualquier caso, la observación en esta postura no es molesta y es desconocida para los participantes. De estas 4 posturas, el rol que contiene una aproximación más ética es aquella del observador como participante, dado que las actividades de observación del investigador son conocidas para el grupo estudiado. Si bien el énfasis para el investigador es recoger datos más que participar en las actividades observadas. Merriam denomina la postura del observador participativo a una actividad esquizofrénica, porque el investigador participa en el escenario estudiado, pero no al punto de que es demasiado absorbido como para observar y analizar lo que está ocurriendo. La pregunta que se hace con frecuencia es que si el investigador debería preocuparse por la influencia que su rol de observador participativo tiene en la situación. Merriam sugiere que la pregunta no es si el proceso de observación afecta a la situación o a los participantes, sino en cómo el observador tiene en cuenta dichos efectos al explicar los datos. La observación participante es más difícil que simplemente observar sin participar en la actividad del escenario, dado que usualmente requiere que las notas de campo sean apuntadas en un momento ulterior, después de que la actividad ha concluido. Incluso hay situaciones en las que la participación es necesaria para la comprensión. Simplemente observar sin participar en la acción puede no otorgarle a uno un completo entendimiento de la actividad. DeWalt y DeWalt proponen un panorama alternativo sobre los roles que puede tomar el observador participativo, comparando las varias posturas y la observación a través de roles de membresía descritos por Spradley y Adler.
Spradley describe los roles varios que un observador puede tomar, que van desde el grado de no participación. Las actividades son observadas desde afuera del escenario de investigación al de participación pasiva. Las actividades son observadas en el escenario pero sin participación en actividades. Al de participación moderada. Las actividades son observadas en el escenario con casi completa participación en ellas. Y al de participación completa. Las actividades son observadas en el escenario con completa participación en la cultura. En forma similar, Adler y Adler describen el rango de los roles de membresía para incluir membresía periférica, activa y completa. Aquellos que se encuentran en un rol de membresía periférica observan en el escenario pero no participan en las actividades, mientras que los roles de membresía activa denotan la participación del investigador en algunas o todas las actividades, y la completa membresía se refleja en una participación completa en la cultura. El grado al cual puede participar el investigador puede ser determinado por él mismo o por la comunidad. Otros factores que pueden afectar al grado al cual uno puede participar en la cultura incluyen la edad del investigador, su género, clase y etnicidad, y también deben considerarse las limitaciones de participar en actividades que son peligrosas o ilegales. El punto clave es que los investigadores deberían ser conscientes de los compromisos en cuanto a acceso, objetividad y expectativas de la comunidad que están siendo hechas en cualquier lugar dentro del continuum. Más aún, el escribir la etnografía, el lugar particular del investigador en este continuum debe ser claro. ¿Cómo sabe uno qué observar? Merriam sugiere que el factor más importante al determinar lo que un investigador deriva observar es su propósito para haber comenzado este estudio. Dónde comenzar a buscar depende de la pregunta de la investigación, pero dónde enfocar o detener la acción no puede ser determinado de antemano. Para asistir al investigador en qué observar, DeWalt y DeWalt sugieren que éste debe investigar lo que ocurre y por qué, separar las actividades regulares de las irregulares, buscar variación para mirar el evento en su totalidad desde distintos puntos de vista, buscar los casos negativos y las excepciones, y cuando los comportamientos se ejemplifican, los propósitos teóricos de la observación, buscar oportunidades similares de observación y planear observaciones sistemáticas de aquellos eventos o comportamientos. A través del tiempo, tales eventos pueden cambiar, por ejemplo con la estación, así que puede ser necesaria la observación persistente de actividades o eventos que uno ya ha observado. Walcott sugiere que los trabajadores de campo se pregunten a sí mismos si están haciendo buen uso de la oportunidad de aprender aquello que quieren aprender. Más aún, sugiere que estos se pregunten a sí mismos si lo que quieren aprender hace mejor uso de la oportunidad que se les ha presentado. ¿Cómo se lleva a cabo una observación? Witt advierte que si bien no hay una forma única que sea la mejor para llevar a cabo una investigación usando la observación participante, el trabajo más efectivo lo hacen aquellos investigadores que ven los informantes como colaboradores. Hacerlo de esta forma, añade, es un desperdicio de recursos humanos. Su énfasis está en la relación entre el investigador y los informantes como investigadores colaboradores y quienes, a través de la construcción de relaciones sólidas, mejoran el proceso investigativo y mejoran las destrezas de investigar para dirigir la indagación. Realizar observaciones involucra una variedad de actividades y consideraciones para el investigador, las cuales incluyen ética, establecer relaciones, seleccionar informantes clave, los procesos para dirigir las observaciones, decidiendo qué y cuándo observar, mantener notas de campo y escribir los hallazgos que se tiene. En esta sección se discuten en mayor detalle estos aspectos de las actividades de investigación. Ética. Una primera consideración en cualquier estudio de investigación es dirigir la investigación de una forma ética, haciendo saber a la comunidad que el propósito que uno tiene al observar es documentar sus actividades. Si bien puede haber casos en que los métodos de investigación cubierta puedan ser apropiados, estas situaciones son pocas y son sospechosas. DeWalt y Weyland aconsejan al investigador tomar algunas notas públicamente para reafirmar que lo que él está haciendo es recoger datos con propósitos de investigación. Cuando el investigador conoce a los miembros de la comunidad por primera vez, debe asegurar de informarles el propósito de estar ahí, compartiendo la suficiente información con ellos acerca del tema de la investigación, de forma que se satisfagan las inquietudes que ellos tengan acerca de la investigación y la presencia del investigador ahí. Esto significa que uno constantemente se está presentando a sí mismo como investigador. Otra responsabilidad ética es preservar el anonimato de los participantes en la estructura final y en las notas de campo para prevenir su identificación, en caso de que las notas de campo sean requeridas para inspección. Las entidades individuales deben describirse de forma que los miembros de la comunidad no puedan identificar a los participantes. Hace algunos años, cuando envió un artículo para publicación, uno de los revisores retroalimentó que sería útil al lector si yo descubriera a los participantes
como por ejemplo, una mujer de 35 años divorciada con 3 hijos y que trabajaba en la Walmart. Este nivel de detalle no era una opción factible para mí al proporcionar una descripción de los participantes individuales, dado que eso hubiera facilitado a los miembros de la comunidad local el identificar a estos participantes. Se trataba de una pequeña comunidad donde todos los conocían entre ellos y sabrían quién era la mujer. En lugar de eso, solo brindé descripciones locales que carecían de detalles específicos, tales como una mujer treintañera que trabajaba en una empresa de ventas al por menor. DeWalt y Weyland también señalaron que hay una preocupación ética en torno a las relaciones establecidas por el investigador cuando dirige una observación participante. El investigador necesita desarrollar relaciones cercanas y esas relaciones son difíciles de mantener cuando éste retorna a su lugar en un sitio lejano. Es típico que investigadores que pasan un periodo de tiempo en una comunidad establezcan amistades u otras relaciones, algunas de las cuales pueden extenderse para toda su vida. Otras son transitorias y duran solo el tiempo de vida del estudio investigativo. Particularmente cuando se dirige una investigación de culturas opuestas, es necesario tener una buena comprensión de las normas culturales que existen. Tal como advierten Marshall y Baiten, uno debe lidiar con aspectos tales como explotación potencial e imprecisión en los hallazgos, u otras acciones que puedan causar daños a la comunidad. Sugieren que el investigador tenga un acercamiento participativo a la investigación a través de incluir a los miembros de la comunidad en el proceso de investigación, empezando por obtener permiso cultural apropiado para llevar a cabo esto y garantizar que la misma aborda cuestiones importantes para la comunidad. Sugiere que los hallazgos sean compartidos con la comunidad para asegurar la precisión de dichos descubrimientos. En mi prolongada investigación con la gente de Muscov, he mantenido relaciones con mucha gente, incluyendo líderes tribales, administradores tribales y miembros del consejo, y he compartido mis descubrimientos con miembros electos de la tribu para que verifiquen lo que encuentro. Más aún, les he dado copias de mi trabajo para su biblioteca. He encontrado también que por tener un acercamiento participativo con ellos en mi investigación, se me ha pedido que participe en estudios que desean que realice. Ganar acceso y establecer relaciones. En cuanto a entrar en el campo, hay varias actividades con las que se debe lidiar. Esto incluye el escoger un sitio, obtener permiso, seleccionar informantes clave y familiarizarse con el escenario o cultura. En este proceso, uno debe decidir un sitio que facilite un cómodo acceso a los datos. El objetivo es recoger datos que ayudarán a responder las preguntas de investigación. Para ayudar en la obtención del permiso de la comunidad para llevar a cabo el estudio, el investigador puede traer cartas de presentación u otra información que facilite el acceso, tal como la información de la afiliación del investigador, fuentes de financiamiento y cuánto tiempo se planea que durará la estancia en el campo. Uno puede necesitar reunirse con los líderes de la comunidad. Por ejemplo, cuando uno quiere dirigir una investigación en un colegio, se debe tener permiso del rector del colegio y posiblemente del superintendente escolar del distrito. Para investigaciones realizadas en comunidades indígenas, puede ser necesario obtener permiso del líder tribal o del consejo. Uno debería usar contactos personales para facilitar la entrada. Estos deberían incluir informantes que sirvieran como porteros, pero Bernard advierte que no se escoja un portero que represente un lado de bandos en conflicto, porque el investigador puede verse como afiliado a dicho bando. Advierte también que cuando se usen individuos localizados en atalayas como guardabarreras, puede pensarse que el investigador es un espía. Agar sugiere que el investigador sea prudente de no escoger a la primera persona que encuentre en el escenario como informante clave, dado que puede haber anticonvencionales o manipuladores profesionales de extraños. Los primeros pueden ser gente que vive en el borde de la cultura y la asociación con ellos puede dar al investigador perspectivas erróneas de la cultura, o puede privar al informante de otros que podrían informar mejor del estudio. Los manipuladores profesionales de extraños son aquellas personas que se encargan a sí mismos del trabajo de averiguar las intenciones del investigador y cómo eso puede afectar a los miembros de la cultura. Agar sugiere encontrar un informante clave que patrocine al investigador para facilitar su encuentro con las personas que puedan proporcionar la información buscada. Estos informantes deben ser gente que sea respetada por otros miembros de la cultura y que son vistos como neutrales, para que faculten al investigador a conocer informantes en todos los varios bandos encontrados en la cultura. El investigador también debería familiarizarse con el escenario y organización social de la cultura. Esto puede implicar planear en detalle el escenario o redes de desarrollo social para ayudar a comprender la situación. Estas actividades también son útiles para facultar al investigador a saber qué tiene que observar y de quién debe recolectar la información. Compartir. Es el proceso a través del cual el investigador gana confianza y establece relaciones con los participantes. Demong y Sobo establecen que solo a través del compartir es que una mayoría de lugareños tienen
una oportunidad de ver y conocerte fuera del rol profesional. Este proceso de compartir involucra el conocer y conversar con la gente para desarrollar relaciones durante una cierta extensión de tiempo. Hay 3 etapas en el proceso de compartir, desde una postura intruso formal e ignorante, a ser bien recibido e íntimamente conocedor. La primera etapa es la etapa en la cual el investigador es un extraño que está aprendiendo las reglas y lenguajes sociales, dándose a conocer a la comunidad, así que empezará a enseñarle cómo comportarse apropiadamente en la cultura. En la segunda etapa, uno empieza a mezclarse con la muchedumbre y sobresale menos como un intruso, lo que Demuth y Szabo llaman a la etapa del conocerse. Durante esta etapa, el lenguaje se vuelve más familiar para el investigador, pero este puede todavía no ser fluido en el uso del mismo. La tercera etapa que mencionan es llamada la etapa íntima, durante la cual el investigador ha establecido relaciones con participantes culturales al punto de que ya no tiene que pensar en lo que dice, sino que se siente tan cómodo con la interacción como asimismo se sienten los participantes con él ahí. Además de la observación participante que simplemente el compartir. A veces involucra el trabajo y participación del investigador en las actividades diarias junto a los participantes en sus vidas cotidianas. También implica el tomar nota de campo de observaciones e interpretaciones. En este campo de trabajo se incluye observación persistente y cuestionamiento persistente para obtener clasificaciones sobre el significado de actividades. Los lazos se construyen con el campo. Involucran establecer relaciones de confianza con la comunidad, de forma que los miembros de la cultura se sientan seguros de compartir información delicada con el investigador al punto de que se sientan seguros de lo que el recogido y reportado será presentado en forma precisa y confiable. La construcción de lazos implica el escuchar activamente, mostrar respeto y empatía, ser auténtico y mostrar un compromiso con el bienestar de la comunidad o del individuo. Los lazos también están relacionados al tema de la reciprocidad, el dar algo a cambio del hecho de que ellos hayan compartido sus vidas con el investigador. Los miembros de la cultura están compartiendo información con el investigador, haciéndole bienvenido a su comunidad, invitándolo a participar en sus actividades y hacer reporte de las mismas. El investigador tiene la responsabilidad de dar algo a cambio, ya sea remuneración monetaria, regalos o bienes materiales, trabajo físico, tiempo o resultados de la investigación. La confidencialidad es también parte de la confianza recíproca establecida con la comunidad en estudio. Deben estar seguros de que pueden compartir información personal sin que su identidad sea expuesta a los demás. Bernard establece que lo más importante que puede hacer para dejar de ser un bicho raro es hablar el lenguaje de la gente que está estudiando, y hablarlo bien. La fluidez en el lenguaje nativo ayuda a ganar acceso a información delicada, así como incrementa los lazos con los participantes. Sugiere aprender sobre dialectos locales, pero absteniéndose de intentar imitar las pronunciaciones locales, porque esto puede malinterpretarse como ridículo. Aprender a hablar el lenguaje demuestra que el investigador tiene un interés de beneficio personal en la comunidad, que el interés no es transitorio y ayuda al investigador a comprender los matices o sutilezas de la conversación, especialmente aquello que le constituye el humor. Como se mencionó en la discusión sobre las limitaciones de la observación, Bernard sugiere que el género afecta la propia habilidad para acceder a cierta información y la forma en que uno percibe a los otros. La actuación apropiada en algunas culturas depende del género de la persona. El género puede limitar lo que uno puede preguntar, observar y reportar. Por ejemplo, varios años después de completar mi disertación doctoral con las mujeres Muskov sobre sus percepciones frente a las acciones de trabajar, volví por entrevistas adicionales con las mujeres para recoger información específica acerca de aspectos más íntimos de sus vidas que habían tocado brevemente en nuestras conversaciones previas, pero que no fueron reportados. Durante estas entrevistas, compartieron conmigo sus historias acerca de cómo aprendían sobre la intimidad mientras crecían. Dado que estas conversaciones tenían que ver con contenido sexual, lo cual en la cultura era relatado con más delicadeza como intimidad, fui incapaz de reportar mis hallazgos, dado que hacerlo habría sido inapropiado. Uno no discute esos temas en grupos mixtos, así que mi trabajo sobre ese tema habría puesto en peligro mi reputación en la comunidad, o posiblemente habría vetado mi relación continua con los miembros de la comunidad. Fui forzada a elegir entre publicar los hallazgos, lo cual habría beneficiado mi carrera académica, o preservar mi reputación con la comunidad Creek. Escogí conservar mi reputación con la gente Creek, así que no publiqué ninguno de los descubrimientos de ese estudio. También recibí indicaciones de la fuente de financiamiento que no debería pedir fondos adicionales para investigación, si los resultados no eran publicables. El proceso de realizar observaciones. ¿Exactamente cómo procede uno al dirigir observaciones? Werner y Sheffield se concentran en el proceso de dirigir observaciones y describen 3 tipos de procesos. El primero es la observación descriptiva, en la cual uno observa cualquier cosa y todo, asumiendo que lo ignora todo. La desventaja de esta pauta es que pueden llenar a la recolección de minucias que pueden o no ser relevantes al estudio. El segundo tipo, observación enfocada.
Enfatiza en la observación sustentada en entrevistas, en las cuales las visiones de los participantes guían las decisiones del investigador acerca de qué observar. El tercer tipo de observación, considerado más sintomático por Agrosino y de Pérez, es la observación selectiva, en la cual el investigador se concentra en los diferentes tipos de actividades para ayudar a delinear las diferencias en dichas actividades. Otros investigadores han tomado un camino diferente para explicar cómo dirigir la observación. Por ejemplo, Merriam desarrolló una guía de observación en la cual cumplió varios elementos para que fueran registrados en notas de campo. El primero de estos elementos incluyó el ambiente físico. Esto implica observar alrededor los escenarios y proveer una descripción escrita sobre el contexto. Después, ella describe a los participantes en detalle. Entonces registra las actividades e interacciones que ocurren en el escenario. También repara en la frecuencia y duración de esas actividades, interacciones y otros factores sutiles, tales como actividades informales, no planeadas, significados simbólicos, comunicación no verbal, claves físicas y lo que debería ocurrir que no ha ocurrido. En su libro de 1998, Merriam añade elementos tales como observar la conservación en términos de contenido, quién habla, quién escucha, quién se calla, el comportamiento del propio investigador y cómo ese rol afecta a los observadores y lo que uno dice o piensa. Para llevar a cabo la observación participante, uno debe vivir en el contexto de facilitar compromiso prolongado, el cual es una de las actividades listadas por Lincoln y Guba para establecer confiabilidad. Se considera que los hallazgos son más confiables cuando el investigador puede mostrar que él o ella pasa una cantidad considerable de tiempo en el escenario, teniendo en cuenta que esta interacción prolongada con la comunidad lo habilita a tener más oportunidades para observar y participar en una variedad de actividades a través del tiempo. El lector no vería los hallazgos como algo increíble. Si el investigador simplemente pasa una semana en la cultura, sin embargo, estaría más seguro de que los descubrimientos son exactos. Si el investigador vive en la cultura por un periodo de tiempo extendido o visitó la cultura repetidamente en el tiempo. Vivir en la cultura lo faculta a aprender el lenguaje y participar en las actividades diarias. A través de estas actividades, el investigador tiene que acceder a los miembros de la comunidad que le pueden explicar el significado que tales actividades tienen para ellos y puede usar las conversaciones para extraer datos en lugar de más entrevistas formales. Cuando estaba preparándome para dirigir el estudio etnográfico con las mujeres Muskog de Oklahoma, mi profesor Valerie Fennell me dijo que yo debería tomar la actitud de trátenme como un niño pequeño que no sabe nada, de forma que mis informantes me enseñaron lo que necesitaba saber sobre la cultura. Encontré que esta actitud era muy útil al establecer relaciones, para lograr que los miembros de la comunidad explicaran cosas que pensaban que yo debería saber, y en invitarme a observar las actividades que sentían que eran importantes para mi comprensión de la cultura. DeWalt y DeWalt sostienen la perspectiva de un etnógrafo como un aprendiz, tomando la postura de un niño en necesidad de aprendizaje de las tradiciones, costumbres y normas sociales como un mecanismo de aculturación. Kotak define la aculturación como el proceso social por el cual la cultura es aprendida y transmitida por generaciones. Dirigir observaciones involucra tales actividades como encajar, tener una perspectiva activa, memoria de corto plazo, el hacer entrevistas informales, registrar notas de campo detalladas y tal vez lo más importante, paciencia. DeWalt y DeWalt extienden esta lista de habilidades necesarias agregando las actividades sugeridas por Mead, las cuales incluyen desarrollar la tolerancia a las condiciones pobres y a situaciones poco placenteras, resistiendo a la impulsividad, en particular interrumpir a otros y adherirse a bandos o individuos. Agrosino y de Pérez abogan por el uso de un proceso de observación estructurada para maximizar la eficiencia de la experiencia de campo, minimizar sesgos de investigador y facilitar la replicación o verificación hecha por otros, todo lo cual hace que los descubrimientos sean más objetivos. Explican que esta objetividad ocurre cuando hay acuerdo entre el investigador y los participantes acerca de lo que ocurre. Advierten que los sociólogos típicamente usan el análisis de documento para verificar sus resultados, mientras que los antropólogos tienden a verificar sus hallazgos a través de observación participante. Bernard establece que la investigación antropológica más básica es dirigida por un periodo de alrededor de un año, pero precisamente ha habido observaciones participativas que fueron llevadas a cabo en una cuestión de semanas. En estos casos, él nota el uso técnico rápido de evolución que incluye entrar y progresar en el trabajo de recolección de datos sin pasar meses desarrollando relaciones. Esto significa entrar en una situación de campo armados de muchas preguntas que quieres responder y tal vez una lista de control de los datos que necesitas recoger. En este caso, dentro de la relación de confianza que tenían con el investigador, los miembros de la cultura eran tomados como compañeros de investigación que lo facultaban para responder las preguntas. Bernard nota que aquellos antropólogos que están en el campo por periodos extendidos de tiempo son más competentes para obtener información de naturaleza delicada, tal como información sobre brujería, sexualidad, rivalidades políticas, etc., a través de permanecer involucrado con la cultura por un periodo de años.
los datos acerca de cambios sociales que ocurren en el tiempo son más prontamente percibidos y entendidos. Bernard y sus asociados desarrollaron un bosquejo de las etapas del trabajo de campo de observación participante que incluye el contacto inicial, el choque, descubrir lo obvio, la ruptura, el concentrarse, el cansancio, la segunda ruptura y la actividad frenética y el marcharse. En la investigación etnográfica es común que el investigador viva en la cultura estudiada por periodos extendidos de tiempo y que vuelva a casa para pequeños descansos, y luego retornando al escenario de investigación para más recolección de datos. Resultan los choques culturales cuando el investigador encuentra una cultura que es diferente de la suya y vive en esa cultura y es constantemente bombardeado por nuevos estímulos. Los investigadores reaccionan de forma distinta a tal choque. Algunos pueden sentarse en la habitación de un hotel y jugar cartas o leer novelas para escapar. Otros pueden trabajar y retrabajar los datos incesantemente. Algunas veces el investigador necesita tomar un descanso de la constante observación y toma de notas para recuperarse. Cuando hice mi trabajo de campo de la tesis doctoral, me quedé en un motel, a pesar de haber sido invitado a quedarme en la casa de algunos miembros de la comunidad. Escogí quedarme en el hotel porque esto me permitía tener el tiempo del ocaso que necesitaba en las tardes para escribir notas de campo y codificar y analizar los datos. Si me hubiera quedado con amigos, ellos hubieran podido sentir que tenía que entrenarme y me habría sentido obligado a pasar mis tardes conversando o participando en cualquier actividad que ellos hubieran planeado, cuando lo que necesitaba era tiempo para estar sola y pensar relajarme. Ya se han discutido los aspectos de realizar las observaciones, pero estos no son los únicos modos de hacerlo. Demunk y Szabo usan listados libres para extraer de los miembros de la cultura ítems relacionados con categorías específicas de información. A través del phrase listing construyen un diccionario de respuestas codificadas para explicar varias categorías. También sugieren la ordenación de pilas que involucra el uso de cartas de los participantes ordenan en pilas de acuerdo a los tópicos similares. El proceso involucra tomar decisiones acerca de qué tópicos incluir. Tales procesos de ordenación de un montón de cartas son fáciles de administrar y pueden ser muy significativos para el mundo y marco de referencia de los participantes. Un acercamiento diferente a la observación, análisis de consenso, es el método que Demunk y Szabo describen para diseñar marcos de muestreo para investigación etnográfica, habilitando al investigador a establecer perspectivas de los participantes de dentro hacia afuera. Esto involucra aspectos de trabajo de campo etnográfico, tal como conocer a los participantes íntimamente para entender su forma de pensar y experimentar el mundo. Involucra además el verificar información recogida para determinar si el investigador ha detenido correctamente dicha información. La pregunta sobre si uno ha entendido correctamente es aplicable a la pregunta interna de validez sobre si el investigador ha entendido correctamente a los participantes. El que la información pueda o no ser generalizada es un indicador que la validez externa en términos de si la interpretación es transferible desde la muestra de la población de la cual fue seleccionada. Demunk y Szabo notan que el etnógrafo comienza con un tópico y discute este tópico con varias personas que saben acerca del mismo. Ella selecciona una variedad de personas para incluirlas en la muestra, recordando que no todo el mundo tiene la misma opinión o experiencia sobre el tema. Ellos sugieren usar un marco de muestreo anidado para determinar las diferencias de conocimiento acerca de un tema. Para ayudar a determinar las diferencias, el investigador debería preguntar a los participantes si conocen gente que tenga una experiencia u opinión distinta sobre el tema. Buscar participantes con distintos puntos de vista permite al investigador dar consistencia a la comprensión del tópico en esa cultura. Demunk y Szabo también sugieren hablar con cualquiera que esté dispuesto a enseñarte. Tips para la recolección de datos de observación útiles. Taylor y Botgan ofrecen varios tips para realizar las observaciones después de que uno ha ganado la entrada al escenario en estudio. Sugieren que el investigador debería no ser molesto en su vestido y acciones, volverse familiar con el escenario antes de empezar a recoger datos, mantener observaciones cortas al comienzo para evitar saturarse, ser honesto pero no demasiado técnico o detallado al explicar a los participantes lo que él o ella está haciendo. Merriam añade que el investigador debería prestar atención, cambiando de un ángulo de perspectiva amplio a uno estrecho, concentrándose en una sola persona, actividad, interacción y entonces devolviendo la vista a la situación global. Buscar palabras clave en conversaciones para impulsar una recolección posterior de contenido de la conversación. Concentrarse en el primer y el último comentario de una conversación, puesto que estos son los más fáciles de recordar. Durante rupturas en la acción, mentalmente recrear observaciones y escenas que uno ha observado. DeWalt y DeWalt hacen estas sugerencias. Observar activamente, atendiendo a los detalles que uno quiere recordar después. Mirar las interacciones que ocurren en el escenario, incluyendo quién habla a quién, las opiniones de quién son respetadas, cómo se toman las decisiones. También observar en dónde se paran o sientan los participantes, particularmente aquellos con poder versus aquellos con menos poder, u hombres versus mujeres.
Contar personas o incidentes de las actividades observadas es útil para ayudarlo a uno a recoger la situación, especialmente cuando se están percibiendo eventos complejos o eventos en que hay muchos participantes. Escuchar atentamente las conversaciones, intentando recordar tantas conversaciones verbales, expresiones no verbales y gestos como sea posible, para ayudar a ver los eventos con nuevos ojos. Convierte los apuntes detallados en extensas notas de campo, incluyendo mapas especiales y mapas de interacción. Mirar cuidadosamente para encontrar nuevos enclarecimientos. Mantener un registro vigente. Walcott aporta a la discusión de cómo realizar observaciones. Sugiere que para moverse fácilmente en la cultura uno debería practicar reciprocidad en cualesquiera términos que sean apropiados para esa cultura. Ser tolerante a las ambigüedades, esto incluye ser adaptable y flexible. Tener determinación personal y fe en sí mismo para aliviar el choque cultural. Él comparte además algunos trucos para hacer una mejor observación participante. Cuando uno no está seguro a qué debe prestarle atención, debería mirar qué es aquello a lo que está prestando atención e intentar determinar cómo y por qué la propia atención ha tenido ese rumbo. Uno debería tomar nota de qué observa, qué está siendo colocado en las notas de campo y con qué tanto detalle, y lo que uno está notando acerca de la experiencia personal que el investigador tiene para hacer la indagación. El proceso de tomar nota no está completo hasta que uno ha revisado sus notas para asegurarse de que éste está conectando el análisis con la observación a través del proceso, y así procurar mantener al investigador en el camino correcto. El investigador debería constantemente revisar si ella lo ha estado buscando, y si lo está viendo o es propenso a verlo en las circunstancias presentadas para la observación. Puede ser necesario reenfocar la propia atención en la que realmente está ocurriendo. Este proceso implica buscar patrones recurrentes o temas subyacentes en cuanto a comportamiento, acción o inacción. Ella también debería reflexionar en lo que alguien de otra disciplina podría encontrar como interesante ahí. Debería mirar su propia participación, lo que está observando y registrando, en términos de la clase de información que necesitará para reportar más que lo que cree que debería recoger. Es algo difícil estar atento por cualquier extensión de tiempo. Se tiende a poner y quitar la atención. Uno debería advertirse que su propia atención a los detalles viene en cortas explosiones que son seguidas de descansos sin atención, y que uno debería sacar beneficio a aquellos momentos de atención. Uno debería reflexionar sobre el proceso de tomar nota y las subsecuentes prácticas de escritura como una parte crítica del trabajo de campo, haciéndolo parte de la rutina diaria, conservando actualizadas las entradas. La toma elaborada de datos también proporciona una conexión entre lo que ella está experimentando y cómo está traduciendo a una forma que pueda ser comunicada con otros. Ella debería acostumbrarse a incluir en estas notas de campo especificaciones tales como el día, la fecha, la hora, junto con sus sistemas simples de codificación para mantenerse informado de las entradas y reflexiones acerca de la propia disposición, reacciones personales, pensamientos aleatorios, dado que estos pueden contribuir a recapturar los detalles que no se han escrito. Debería considerarse el empezar a escribir mientras que se procede con el trabajo de campo. Uno debería también tomarse con frecuencia un tiempo para bosquejar aplicaciones de pieza de escritura usando una descripción densa, tal como ha descrito Gertz, para que tales detalles puedan ulteriormente incorporarse en el escrito final. Uno debería tomarse seriamente el desafío de participar y concentrarse cuando sea apropiado, en el propio rol de participante por encima del propio rol de observador. El trabajo de campo implica más que la recolección de datos. Puede implicar también entrevistas informales, conversaciones o entrevistas más estructuradas, tales como cuestionarios o encuestas. Bernard señala que uno debe hacerse explícitamente consciente, estando atento a sus propias observaciones, reportando lo que se ve, no lo que se infiere. Es natural imponer en una situación lo que es culturalmente correcto, en ausencia de memorias reales, pero el construir la capacidad memorística puede ser reforzada a través de prácticas de observación confiable. Si los datos que uno recoge no son confiables, las conclusiones no serán válidas. Bernard advierte que al investigador de no hablar con nadie después de la observación, hasta que haya escrito todo en sus notas de campo. Sugiere que el investigador intente recordar cosas en un orden histórico cronológico, e intente extraer el espacio físico para que le ayude a recordar los detalles. Propone también que el investigador mantenga su ingenuidad, asumiendo una actitud de aprendiz y sea guiado por la enseñanza de los participantes sin ser considerado estúpido, incompetente o peligroso para el bienestar de ellos. A veces, señala, es la experiencia lo que le ayuda a uno a establecer lazos. Tener buenas habilidades en la escritura, esto es, escribir de forma concisa y convincente. También es necesario para una buena observación participante. El investigador debe aprender a compartir para establecer la posibilidad de hacer preguntas cuando sea apropiado y de hacer preguntas apropiadas. Mantener la propia objetividad significa ser consciente de los propios sesgos, prejuicios, asunciones, opiniones y valores. Analizar las notas de campo y registrar los hallazgos.
Kuche sugiere que cuando se está planeando en detalle un escenario, uno primero debe poner al lado sus percepciones. El proceso de planear, tal como él lo describe, involucra el describir la relación entre el comportamiento sociocultural que uno observa y el ambiente físico. El investigador debería dibujar un mapa físico del escenario, usando tanto detalle como sea posible. Kuche sugiere que el investigador visite el escenario en estudio a diferentes horas del día, para ver el uso distinto que se le da a distintas horas del día o de la noche. El investigador debería describir sin juzgar y evitar el uso de adjetivos sin sentido como mayor, mayor que quién o bonito, comparado con quién o quién. Usa adjetivos que le ayuden a describir los aspectos diversos del escenario de forma significativa. ¿Qué es lo que hace que esta casa sea tan atractiva? Cuando uno tiene éxito en evitar el juicio, está practicando el relativismo cultural. Este proceso de planeación solo se usa uno de 5 sentidos, la visión. Los eventos humanos ocurren en lugares particulares, climas, tiempos y así sucesivamente. Si estás intrigado, te gustaría saber que lo que estás haciendo es una subdisciplina de la antropología llamada ecología cultural. Implica el observar la interacción de los participantes con el ambiente. Starr, un estudiante de Crever, quien escribió sobre las adaptaciones de los nativos americanos a los ambientes de Norteamérica, desarrolló una teoría llamada evolución multilineal, en la que describe cómo las tradiciones culturales evolucionan en relación a ambientes específicos. Los sistemas culturales no son simplemente reglas de comportamiento, formas de supervivencia o camisas de fuerza para restringir la libre expresión. Todas las culturas, no importa cuán simples o sofisticadas, son también ritmos, músicas, arquitecturas, danza de la vida. Mirar la cultura como estilo es mirar un ritual. Kuche se refiere al ritual como la representación simbólica de los sentimientos en una situación, donde la situación envuelve persona, lugar, tiempo, concepción, cosa u ocasión. Algunos de los ejemplos de rituales culturales que Kuche presenta para el análisis incluyen ritos de pasaje. Los rituales y los hábitos son diferentes, explica Kuche, en que los hábitos no tienen expresión o significados simbólicos, tal como amarrarse los zapatos en la misma forma todas las veces. Al describir en detalle el escenario observado, Schensul y Lecomte sugieren que se incluya lo siguiente: un conteo de los asistentes, incluyendo datos demográficos como edad, género y raza, un mapa físico del escenario y la descripción de los alrededores físicos, un retrato del lugar en que los participantes se posicionan a través del tiempo, una descripción de las actividades observadas, detallando actividades de interés. Indica que contar, realizar censos y descripciones son formas importantes de ayudar al investigador a obtener un mejor entendimiento del escenario social en las etapas tempranas de la participación, particularmente cuando el investigador no es fluido en el lenguaje y tiene pocos informantes clave de la comunidad. Las diferencias sociales que mencionan que son prontamente observadas incluyen a las diferencias entre individuos, familiares o grupos por nivel educativo, tipo de empleo y salario. Entre lo que hay que buscar está la forma de vestir de los miembros de la cultura y atavíos decorativos, actividades de ocio, protonos en su dialecto, lugar de residencia y elección de transportarse. Añaden también que uno podría buscar diferencia en la cultura de las casas o estructura de pagos para bienes o servicios. Las notas de campo son la primera forma de capturar los datos que son recogidos de las observaciones participativas. Las notas que se toman para capturar estos datos incluyen registros de los que se observa, circunscribiendo conversaciones informales con participantes, registros de actividades y ceremonias durante las cuales el investigador está imposibilitado de preguntar a los participantes sobre sus actividades, y las notas que fueron tomadas diariamente. Dewalt y Weyland describen las notas de campo tomándolas como datos y como análisis, dado que las notas proporcionan una descripción proporcionada de la que está siendo observado y son el producto de procesos de observación. Tal como ellos mencionan, las observaciones no son datos a menos que sean registradas en notas de campo. Demunk y Sobo abogan por el uso de 2 cuadernos para mantener las notas de campo, uno con preguntas a ser respondidas, el otro con observaciones más personales que pueden no ajustarse a los tópicos tratados en el primer cuaderno. Hacen esto para aliviar el desorden de información extraña que puede ocurrir cuando se están tomando notas. El primer cuaderno debería incluir recordatorios pequeños o tomados con prisa, mapas, diagramas, notas de entrevista y observaciones. En el segundo cuaderno sugieren mantener memos, ponderaciones casuales, preguntas, comentarios, notas especiales y notas de tipo diario. Uno puede encontrar información en las notas fácilmente a través de indexar y hacer referencias cruzadas de contenidos de ambos cuadernos, anotando en fichas bibliográficas información tales como conflictos, géneros, chistes, religión, matrimonio, parentesco, actividades de hombres y mujeres, etc. Ellos resumen las notas de cada día y las indexan por cuaderno, página y número, y una breve descripción de la que la identifique.
Los sentimientos, pensamientos, suposiciones del investigador pueden apuntarse separadamente. Chensul y Lecomte comentan que las buenas notas de campo usan citas exactas cuando es posible. Usan seudónimos para proteger la confidencialidad. Describen actividades en el orden en que ocurren. Proporcionan descripciones sin inferir un significado. Incluyen información relevante al segundo plano para ubicar el evento. Separan los propios pensamientos y suposiciones de lo que uno realmente observa. Registran la fecha, hora, lugar y nombre del investigador en cada conjunto de notas. Con respecto a la codificación de las notas de observación, Demuth y Szabo sugieren que la codificación es usada para seleccionar y enfatizar información que es suficientemente importante como para ser registrada, permitiendo al investigador desechar información extraña y concentrarse en sus observaciones sobre el tipo de información necesaria para el estudio, describiendo los códigos como reglas para organizar símbolos dentro de las cadenas de símbolos más largas y más significativas. Es importante, aunque no imperativo, construir en sistemas de modificación no porque éste represente la verdadera estructura del proceso que se está estudiando, sino porque ofrece un marco de trabajo para organizar y pensar acerca de los datos. Kutsche establece que cuando uno está tratando de analizar información y observación de las notas de campo, está tratando de desarrollar un modelo que ayude a hacer entendible lo que hacen los participantes. Uno está construyendo un modelo de cultura, no diciendo la verdad acerca de los datos, puesto que hay numerosas verdades, en particular cuando se presenta desde el punto de vista de cada participante individual. El investigador debería establecer un bosquejo de la información que tiene, organizar la información de acuerdo a dicho bosquejo y luego mover los puntos de uno a otro sitio de acuerdo a como lo dicta el argumento de uno. Sugiere que se organicen los datos recogidos de una narrativa en la cual uno pueda decir la historia de un día o una semana en las vidas de los informantes, dado que ellos han proporcionado información en estos términos en respuesta a preguntas de tipo Grand Tour. Esto es, preguntas que motivan a los participantes a expresar en gran detalle su descripción de una escena cultural. Una vez los datos han sido organizados de esta manera, probablemente habrá varias secciones en la narrativa que reflejen la propia interpretación en ciertos temas, haciendo que las escenas culturales sean claras para el lector. Más aún, sugiere pedir a los participantes que ayuden en la estructura para el reporte. De esta manera, las revisiones de miembros e interrogaciones entre pares ocurren para ayudar a garantizar confiabilidad de los datos. Cuando uno se está redactando la descripción que se hizo en el ritual, Kutsche aconseja al investigador hacer un breve borrador del ritual y después tomar aspectos específicos en los cuales enfocarse y redactar en detalle con el análisis que uno hizo. Señala que es el análisis lo que diferencia la escritura creativa de la etnología. Cuando se redactan las observaciones etnográficas que se hicieron, Kutsche aconseja que el investigador siga la guía de Spradley y Mercurdi y encuentre una escena cultural, pase tiempo con los informantes, haciendo preguntas y aclarando respuestas, analice el material, juntando los temas en una historia bien organizada. Con respecto a los modelos de desarrollo, indica que el objetivo es construir un cuadro de la cultura que refleje los datos que uno ha recogido. Basa su modelo de desarrollo en las directrices de Ward Godengow, quien defiende que el primer nivel de desarrollo incluye lo que ocurre, sucedido por un segundo nivel de desarrollo que incluye lo que el etnógrafo ha observado, subsecuentemente seguido por un tercer nivel que incluye lo que fue registrado en el campo, y finalmente seguido de un cuarto nivel derivado de los propios apuntes. Añade que Godengow describe con un quinto nivel, en el cual la teoría etnológica es desarrollada desde modelos separados de culturas separadas. Kutsche define los modelos como caracterizados por 4 propiedades descritas por Lewis-Strauss, 2 de las cuales son pertinentes a esta discusión. La primera propiedad en la cual la estructura exhibe las características de un sistema, y la cuarta propiedad en la cual el modelo aclara todos los hechos observados. Walcott indica que los trabajadores de campo hoy en día deberían colocarse a sí mismos en su discusión escrita del análisis, sin entretener al usuario con autorreportes sobre lo bien que hicieron su trabajo. Esto significa que habrá un poco de información de autoetnografía postmoderna relatada en las perspectivas ética o la voz del investigador, junto con las voces de los participantes que proporcionan una perspectiva émic. La autoetnografía en los años recientes se ha convertido en un medio aceptado para ilustrar la producción de conocimiento de los investigadores desde su propia perspectiva, incorporando sus propios sentimientos y emociones en la mezcla, tal como es ilustrado como Caroline Ellis. Enseñar observación participante. Durante aproximadamente los últimos 8 años de impartir cursos de investigación cualitativa, he desarrollado una variedad de ejercicios para enseñar habilidades de observación basadas en técnicas que he observado de otros investigadores y maestros de investigación cualitativa o que están descritas en sus programas de cursos.
A través del tiempo he revisado los ejercicios de otros y he creado los míos propios para lidiar con las necesidades de mis estudiantes en su aprendizaje de cómo hacer investigación cualitativa. Abajo hay varios de estos ejercicios que otros profesores de métodos de investigación cualitativa pueden encontrar útiles. Ejercicios de memoria. Se les pide a los estudiantes que piensen en un lugar familiar, tal como un cuarto de su casa, y hagan notas de campo que incluyen un mapa de escenario y una descripción física de los más que puedan recordar que está contenido en ese escenario. Entonces se les pide que comparen sus remembranzas con el escenario real para ver lo que pudieron recordar y qué tan capaces fueron de hacerlo. El propósito de este ejercicio es ayudar a los estudiantes a darse cuenta de cuán fácil es ignorar varios aspectos que no han intentado recordar conscientemente. De esta manera, empiezan a estar atentos a los detalles y comienzan a practicar habilidades de observación. Vista sin sonido. En este ejercicio se les pide a los estudiantes que encuentren un escenario en el cual puedan ver una actividad, pero en la que no puedan escuchar lo que se está diciendo en la interacción. Durante un intervalo de tiempo específico, 5 a 10 minutos, ellos han de observar la acción-interacción y registrar tanta información como puedan en la máxima detalle posible. Este ejercicio también se ha tenido apego al sonido en la televisión observando las acciones e interacciones de un programa. Se les indica a los estudiantes que encuentren un programa de televisión que les sea desconocido, para que sean menos proclives a imponer en sus notas de campo lo que creen que saben sobre personajes o programas familiares. Esta opción es menos deseable, dado que para los estudiantes es difícil a veces encontrar un programa en el cual no tienen familiaridad. El propósito del ejercicio es enseñar a los estudiantes a comenzar a observar y tomar información usando su propia visión. Las instrucciones para redactar sus notas de campo incluyen el hacer que comiencen dibujando un mapa del escenario y brindando una descripción de los participantes, a través de hacer que registren en un lado del papel la información que reciben de sus sentidos y en el otro cualquier pensamiento, sentimientos, ideas que tienen acerca de lo que está pasando. Es más probable que comiencen a ver la diferencia entre los datos observados y su propia construcción o interpretación de la actividad. Este ejercicio también les ayuda a darse cuenta de la importancia de estar todos en sus sentidos para recibir información y la importancia de observar tanto los comportamientos verbales como no verbales de la situación. Posibles escenarios para la observación en este ejercicio han incluido el sentarse dentro de restaurantes de comida rápida, ver el patio de recreo, observar interacciones dentro de los estacionamientos o plazoletas de comida de los centros comerciales, o viendo interacciones desde la distancia de los medios de transporte público. Por ejemplo, sonidos sin vista. En este ejercicio, similar al de arriba, se les pide a los estudiantes que encuentren un escenario en el que puedan escuchar actividades e interacciones, pero que no puedan ver lo que está ocurriendo ahí. De nuevo, durante un intervalo específico de tiempo, se les pide que registren tanto como pueden mientras escuchen la interacción, colocando sus pensamientos, sentimientos e ideas en el lado derecho del papel acerca de lo que ocurre y colocando la información que perciben con sus sentidos del lado izquierdo. Antes de empezar, se les pide que describan el escenario, pero si fuera posible, se les permite a los participantes en el escenario estudiado. De esta manera están mejor facultados para anotar sus conjeturas sobre la edad de los participantes, su género, etnicidad, etc. Mis estudiantes han ejecutado este ejercicio en restaurantes, escuchando conversaciones de clientes entre sillas atrás de ellos, mientras están sentados en los aviones u otros métodos de transporte, o sentándose fuera de los salones de clase donde los estudiantes interactúan, por ejemplo. Una variación de este ejercicio es hacer que los estudiantes den la espalda al televisor o escuchen un programa de radio en el cual no son familiares y lleven a cabo el ejercicio de esa forma, sin que la vista guíe sus interpretaciones. En ambos ejemplos se advierte que a los estudiantes del sexo masculino que permanezcan alejados de parques de recreo o de otros escenarios en donde sus acciones puedan interpretarse equivocadamente. También se les previene de sentarse en los vehículos y observar, dado que varios de mis estudiantes han sido abordados por seguridad u oficiales de policías que los cuestionaron acerca de sus acciones. La lección aquí es que, si bien mucha información puede ser recogida a través de escuchar conversaciones, sin el lenguaje del cuerpo, los significados pueden malinterpretarse. Más aún, usualmente encuentran entretenido el hacer conjeturas acerca de los participantes en términos de edad, género, etnicidad y relacionar a los participantes en el escenario basados en lo que han escuchado. En ambos ejemplos, es especialmente interesante cuando un estudiante realiza el ejercicio de vista sin sonido y otros estudiantes realizan el ejercicio de sonido sin vista usando el mismo escenario, dado que sus explicaciones, cuando se comportan en clase, a veces ilustran cuán fácil es atribuir las propias construcciones sobre lo que realmente está ocurriendo. Observación fotográfica. Este ejercicio motiva a los estudiantes a usar fotografía para ayudarse a recordar actividades, y las fotografías pueden servir como ilustración de aspectos de actividades que no son descritas con facilidad.
Se les pide a los estudiantes que tomen una serie de 12 a 36 fotografías de una actividad y hagan una descripción escrita de la actividad que narre la historia de lo que esté pasando en la actividad, foto por foto. Se les indica que enumeren las fotos y escriban notas mientras las toman para ayudarse a mantener organizadas en la secuencia correcta. Varios estudiantes han dicho que esto fue un ejercicio divertido en el que sus hijos, que eran los participantes de la actividad, estaban encantados de haber sido involucrados. También notaron que esto le proporcionó una colección pictográfica de partes de las vidas de sus hijos que sería un recuerdo. Por ejemplo, un estudiante grabó la primera fiesta formal de su hija de 6 años. Observación directa. En este caso se les pide a los estudiantes que encuentren un escenario que deseen observar y en el que puedan hacerle sin interrupción y en el que no estén participando. Por algún intervalo de tiempo, alrededor de 15 a 30 minutos, se les pide que registren todo lo que puedan recibir a través de sus sentidos acerca de ese escenario y las interacciones contenidas dentro de ese periodo de tiempo. De nuevo registrando en un lado del papel sus notas de campo de la observación y en el otro lado sus pensamientos, sentimientos e ideas acerca de lo que está sucediendo. Parte de la lección aquí es que cuando los investigadores están registrando aspectos de la observación, trátese de características físicas del escenario o interacciones entre los participantes, son incapaces de hacer las dos actividades de observar y registrar. Este ejercicio es también una buena práctica para hacer que escriban notas detalladas acerca de lo que está ocurriendo, acerca de los alrededores físicos y sobre las interacciones, particularmente conversaciones y comportamientos no verbales que concuerdan con esa conversación. Observación participante. Se les pide a los estudiantes que participen en una actividad que toma al menos 2 horas, durante las cuales se les permite tomar notas. Recibir a algunos amigos o miembros de la familia para la cena es un buen ejemplo de situación en la cual deben participar si toman notas. En esta situación, los estudiantes deben periódicamente revisar lo que quieren recordar. Se les dan instrucciones de que recuerden tanto como sea posible y luego registren sus recuerdos de tanto detalle como puedan justo al finalizar las actividades. Se les advierte que no hablen a nadie o no beban demasiado, de forma que sus recuerdos queden inalterados. La lección aquí es que deben conscientemente intentar recordar trozos de la conversación y otros detalles de orden cronológico. Cuando comparan sus notas de campo de observación directa y observación participante, los estudiantes pueden encontrar que sus notas de la observación directa sin participación son más detalladas y extensas que las de observación participante. Sin embargo, a través de la participación hay mayor compenetración en las actividades estudiadas, así que probablemente habrá una mejor interpretación de lo que ocurrió y por qué. Pueden encontrar también que la observación participante se presta a sí misma para recoger información de un tiempo posterior que la observación directa. Resumen. La observación participante implica la compenetración del investigador en una variedad de actividades durante un extenso periodo de tiempo que le permite observar a los miembros culturales en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión de esos comportamientos y actividades. El proceso de llevar a cabo este tipo de trabajo de campo implica ganar acceso a la comunidad, seleccionando porteros de informantes clave, participando en tantas actividades como sea permitido por los miembros de la comunidad, aclarando los propios hallazgos a través de revisiones de los miembros, entrevistas formales y conversaciones informales, y manteniendo notas de campo organizadas y estructuradas para facilitar el desarrollo de una narrativa que explique varios aspectos culturales al lector. La observación participante se usa como un soporte principal en el trabajo de campo en una variedad de disciplinas y, como tal, ha probado ser una herramienta benéfica para producir estudios que brindan una representación precisa de una cultura. Este artículo, que si bien no incluye completamente todo lo que se ha descrito acerca de tipo de métodos de trabajo de campo, presenta una perspectiva de lo que se sabe sobre ellos, incluyendo varias definiciones, historia y propósitos, las posturas de investigar e información acerca de cómo llevar a cabo observaciones de campo.